¿Qué tal, amigos de Vanguardia MX? Muy buenas tardes, casi noches. Qué bueno que nos acompañan otra vez acá en la fanpage de Vanguardia en Facebook, así como nuestro canal de YouTube, plataformas a través de las cuales transmitimos cotidianamente este espacio que se enmarca en esto que hemos dado en llamar la nueva normalidad a la cual nos ha arrojado la pandemia del coronavirus. Estamos en la primera jornada después de la histórica elección de este 6 de junio del año 2021, la elección más grande de la historia. Y lo que sigue ahora es, pues, lo que nos gusta a los que hacemos o intentamos hacer análisis, porque son las lecturas. Y luego hay múltiples lecturas que se pueden realizar respecto de qué fue lo que influyó que el electorado se comportara de una manera, qué significa en términos políticos, cómo se reacomodan las piezas del ajedrez de cara, por supuesto, a la próxima elección, cuya cuenta regresiva ya comenzó el día de hoy y es la elección presidencial de 2024. Y una de estas aristas es cómo el mundo digital, la conversación de las personas de carne y hueso en el mundo digital, de alguna manera permitía o no prever el resultado que finalmente nos dijeron los programas de resultados electorales preliminares, que pasado mañana nos dirán los cómputos municipales distritales y que el próximo domingo nos dirán los cómputos estatales que se realizarán en aquellos casos donde se eligió gobernador o gobernadora y también congresos locales. Y para hablar de esto, el día de hoy, como cada 2 lunes, me da mucho gusto recibir a Ingrid Álvarez de la empresa Metrix, especializada en la lectura y el análisis de la conversación digital. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Acá nuevamente, muy contenta. Muy bien, pues bueno, para quienes no nos siguieron ayer Ingrid nos hizo el favor, al término de la jornada electoral, de mostrarnos este panorama de un dashboard que desarrollaron en Metrix para medir la conversación digital durante el día, el humor del ciberespacio, específicamente en la red social Twitter. Y me gustaría otra vez, Ingrid, que nos pudiera recordar por qué escogieron Twitter y por qué miden solo Twitter y no Facebook, el TikTok y otras plataformas. Mira, especialmente para las cuestiones electorales, Twitter resulta muy representativo en función de lo que sea en la conversación digital, sobre todo el día de la jornada electoral, porque Twitter también es la red social que se mueve más rápido y donde podemos ver todo más en tiempo real, es decir, cuando hay algo en la arena pública, sucede primero en Twitter y después se va permeando al resto de las redes sociales. Es por eso que pues se hace una lectura de Twitter de una manera bastante representativa, porque además pues hay distintas audiencias participando y es por eso que nos enfocamos principalmente en Twitter. Ya, y bueno, el día de ayer, ya nos lo decías en la conversación que tuvimos, fue un día con un gran volumen de publicaciones en esta red. Así es, voy a pasar a compartir la pantalla para que veamos los datos. Listo, ahí la pueden ver, ¿cierto? Sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Sí, les decía que, bueno, al final hasta el último corte que hicimos hasta las 9 de la noche el día de ayer, llegamos a 1.300.000 publicaciones y en promedio cada semana, ¿no? Desde abril y mayo, traíamos aproximadamente un promedio de 2.5 a 3 millones de publicaciones en una semana, ¿no? Es decir, en 7 días. El día de ayer, pues prácticamente llegamos a la mitad, un poquito más de la mitad, pensando en los 2.5 millones y pues bueno, ¿no? O sea, finalmente fue un volumen interesante de información el que se dio el día de ayer a través de los medios digitales. Ya, estoy leyendo bien la gráfica, Ingrid, a partir de las 8 de la noche ya comenzó a declinar el volumen, ¿verdad? Así es, aquí lo que podemos ver es que el punto más alto de la conversación fue a las 8, ¿no? Porque venían acumulado, podemos ver cómo poco a poco fue agarrando tracción, apertura de casillas, cómo fue el momento. Hubo 2 puntos importantes, ¿no? A las 12, que aquí vemos un ligero incremento, que fue sobre todo cuando se empezaron a hacer todas estas denuncias de violencia.
De ahí, pues bueno, en los horarios, digamos, de comida, pues bajaron el número de publicaciones que hubo, pero a las 8 de la noche tuvimos la inflexión más importante de todo el día, y es que en ese momento fue cuando se comenzaron a retomar todas las encuestas de salida, las proclamaciones anticipadas y ya pues las salidas, ¿no?, de los distintos líderes de los partidos políticos. Entonces, las 8 fue el momento más álgido, por lo menos hasta donde se hizo el corte, y a partir de ahí, pues bueno, a las 9 ya hubo un decrecimiento de la conversación, es decir, pues ya a pesar de que el volumen hacia las 11, hacia la medianoche es importante, pues la verdad es que hasta las 8 sí fue donde tuvimos la inflexión más importante, por lo menos en términos de todas las especulaciones que se empezaron a dar en ese momento. Muy bien. Y del lado izquierdo de la pantalla estamos viendo un diagrama que parece un abanico de colores. ¿Por qué no nos explicas qué quiere decir estos pues, rebanadas de pastel que vemos ahí? Claro que sí. Bueno, esto es lo que nosotros le llamamos share of voice o distribución por tema. Y es que esto que está aquí representado es el 16% de la conversación total, el resto fueron temas generales sobre el tema electoral, cuestiones de partidos en específico, pero aquí lo que nosotros buscamos es decirles cuáles fueron los temas que tuvieron más impacto y más o menos en qué proporción se dieron las conversaciones. Entonces, cada uno de las partes del abanico, pues tiene un tamaño y ese tamaño indica, pues, el volumen, cuál fue el que tuvo más volumen, hasta el corte que se hizo en ese momento. Entonces, por ejemplo, ¿no?, la violencia en jornada electoral se mantuvo prácticamente todo el día como el tema principal, excepto hasta cuando hicimos el corte, que ya las encuestas de salida, pues, le ganaban casi por un punto porcentual. Entonces, esas encuestas de salida, que es lo que finalmente al terminar un proceso electoral, pues ya resulta de lo más interesante, ¿no? Y de lo que todo el mundo está pendiente para saber quién sale a proclamarse, quién sale a dar declaraciones, por dónde va la cosa, ¿no? Y otro tema que sí tuvo un volumen importante durante toda la jornada electoral del día de ayer, pues las tendencias de ataque, que aquí parte de lo interesante de una lectura muy específica que hacía yo en una columna que publicamos más temprano, es que las tendencias de ataque fueron principalmente, es más, todas fueron en contra de Morena, ¿no? Diferentes hashtags en contra de Morena, que pues bueno, no, fueron operaciones artificiales que estuvieron funcionando durante todo el día, y a pesar de que Twitter, por los cambios y precauciones que ha venido tomando en los algoritmos, no las dejó mucho tiempo dentro del top 10, sino que más bien estuvieron entre las 50 tendencias más importantes, pues sí estuvieron incrementando su volumen constantemente durante el día. Digo, contrario a esto, pues las tendencias que se utilizaron, digamos, para hacer posicionamiento positivo de los partidos fueron hashtags genéricos, como el caso del hashtag que vimos prácticamente pues todo el día, el de voto inteligente o el de vota por México, que estaban más enfocados en función de lo que ahorita le llamamos la oposición frente a Morena, ¿no? Otros temas ya con menor volumen, pero que no dejan de ser importantes, la compra de votos, que sobre todo tuvo un volumen relevante durante la mañana, ¿no? Fueron denuncias que no solo se hicieron ese día, sino pues cuestiones que se retomaron del día anterior, y ya sí en un mucho más bajo porcentaje, la proclamación anticipada, que pues aunque tiene que ver con las encuestas de salida, pues bueno, ya las proclamaciones frente a toda la difusión, viralización que se dio de las encuestas de salida, pues fue un volumen más bajo, y ya otros temas como violencia específicamente a candidatos, que más bien, como lo pudimos ver, los temas de violencia contra candidatos se dieron durante abril y mayo, muchos casos que pudimos ver en este periodo electoral, y las fake news, que fueron el volumen más bajo de conversación, que aquí pues pudimos ver algunas cosas de información que se estaba difundiendo, que resultaba falsa y que se trataba de hacer una conexión con el proceso electoral. No le dimos más análisis a esa parte,
porque pues ya no tuvo tanta relevancia comparado contra los otros temas. Bien, y todo esto, Ingrid, lo platicábamos ayer, esta medición del humor de la red social, pues también tiene que ver con el hecho de poder averiguar. Ya nos dijiste que lo que pasa en redes sociales en materia política pasa primero en Twitter y después migra hacia otras plataformas. Pero medir este humor implica o se antoja que pudiera servir para predecir, para anticipar si efectivamente lo que ocurre en el ciberespacio es una traducción del ánimo con el cual los electores van a ir a la urna el día de la jornada. En ese sentido, ¿qué descubrieron ustedes ya después de que se vieron los resultados? Pues mira, una vez que vimos los resultados, aquí haciendo un comparativo, lo que está del lado derecho es el pronóstico que había hecho Metrix. Esta fue la última publicación que hicimos y este pronóstico correspondía a que la oposición de manera general, aquí no nos fuimos por cada uno de los estados ni nada, sino a nivel nacional, la oposición iba a tener un 55% de preferencia, digamos, de voto, que en ese momento era lo que, como le estábamos llamando, porque pues fue antes de tener cualquier dato referente a los conteos, y un 45% para Juntos Haremos Historia. Ya haciendo un comparativo con data de un conteo que se hizo y una valoración que hizo el Financiero, el día de ayer todavía, me parece que a las 11:30 de la noche aproximadamente, estos resultados, pues la verdad es que nuestro margen de error fue del 0.3%, ¿no? Ya con el pronóstico que traíamos de cómo iban a quedar el tema de la oposición y Juntos Haremos Historia, y así es como se ve a nivel nacional, por lo menos con todo el conteo y los cálculos que pudo hacer hasta ese momento el Financiero, con lo que traían de encuestas de salida, el tema del PREP y toda la data que se fue comparando. Entonces, como bien lo decías hace un momento, justo una de nuestras hipótesis era que nosotros podíamos medir a través de las reacciones en medios digitales y a través de los positivos o los negativos, poder entender cómo iba a votar la gente. Pues resultó que por lo menos hasta lo que llevamos ahora ya haremos el comparativo una vez esté cerrado todo, que sería muy valioso poder entender cómo quedamos, pero hasta este momento la verdad es que el algoritmo que estuvimos probando pues funcionó bastante bien en estas elecciones. A ver, porque esto es muy importante, Ingrid. Es como el santo grial de los pronósticos electorales. Las encuestas son hoy por hoy el gran instrumento que utilizan pues todos los estrategas políticos para definir sus lemas, definir el discurso, definir la paleta de colores que van a utilizar, diseñar toda la parafernalia que se utiliza en las elecciones, pero sobre todo el mensaje. Y esto haría un cambio sumamente importante, un cambio drástico en la forma en la cual se planean las campañas, ¿no? Sí, mira, nosotros lo vemos como una evolución en cómo medir pues el ánimo, lo que realmente la gente quiere decir o cuál es realmente su intención, sobre todo en los procesos democráticos, ¿no? Prácticamente toda la metodología, más bien toda la metodología que nosotros tenemos está enfocada en medir el ánimo de los medios digitales y poder dar información que justo permita la toma de decisiones de manera anticipada, pero con datos de lo que la gente dice por sí sola. Nosotros hacemos una lectura del ánimo que tienes en la red social, la información que está de manera pública, lo podemos hacer una lectura y eso lo podemos procesar en los diferentes algoritmos y al final decirte si ese ánimo, qué intención tiene, qué actitud tiene. Y en este caso, para el pronóstico de las votaciones, pues resultó ser muy preciso, pues porque finalmente estamos leyendo lo que la gente realmente piensa, no hay un sesgo a través de una pregunta.
¿no? Y no hay esta discrepancia que a veces se da en algunos de los casos, ¿no? Donde pudimos ver algunas encuestas en algún momento que decían, oiga, ¿y cómo cree que estamos en temas económicos? Muy mal. ¿Y cómo está actualmente el gobierno? Muy bien. Ok. O sea, ese tipo Claro, de cosas, como vienen con una pregunta cerrada, pues hace ruido, ¿no? Nosotros tomamos en cuenta las dos perspectivas y al final logramos hacer un cruce y un algoritmo que significa una evolución en el sentido de tomo los positivos, tomo los negativos y esa lectura que me está diciendo en términos de la intención en las diferentes acciones. En este caso es si vas a ir a votar por unos o por otros, pero en otros casos es si vas a comprar una cosa o vas a comprar otra, dependiendo de lo que tú demuestres en las redes sociales. ya. Aquí vale la pena recordarle al público esto que tú acabas de decir porque es muy importante. Las encuestas son instrumentos científicos basados en una técnica muy clara, Claro. muy robusta, pero que tienen también múltiples problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es cómo se hace la pregunta, el orden en el que se hacen las preguntas, si son abiertas o si son cerradas. Y todo eso, digamos, pues puede perturbar la verdadera eh, intención o la autenticidad de las respuestas, ¿no? Así es, y precisamente con lo que nosotros hacemos es por eso que lo vemos más como una evolución, tal vez un acompañamiento de esto. La verdad es que hemos trabajado en distintos estudios donde tienen una parte tradicional en términos de encuestas para poder entender qué es lo que sucede y de qué forma se comporta alguien con un cierto sesgo a través de las preguntas, y eso lo comparamos contra lo que dice la gente en redes sociales y hay un gap. Ese gap, la verdad es que a nosotros nos dice mucho en términos de lo que estás comentando, pero es una evolución. Digo, finalmente es como en todas las industrias, hay que adaptarse al tema digital, hay que adaptarse a las redes sociales y la verdad es que explotar esa data que está allá afuera, eso que ya dijiste sin tener ningún sesgo, dando tu opinión abiertamente, pues puede ser analizado y podemos al final entender, hasta ahorita por lo menos lo que veo, un comportamiento distinto a lo que sucede pues cuando te están haciendo una pregunta directamente. Claro. ¿Tú dirías entonces, Ingrid, que en este caso estamos ante una herramienta que podría medir de una forma más auténtica la posición de las personas respecto de un tema? Pues más auténtica, no sé si usaría la palabra auténtica, más bien yo lo vería más bien desde otra perspectiva. Porque finalmente las preguntas, las encuestas, pues sí tienen un grado de autenticidad, ¿no? En función de cómo lo hayas construido. Pero esto lo que hace es darnos una perspectiva distinta, una perspectiva, pues sí, más abierta, que al final pues nos está dando información, por lo menos hasta ahora, que ha sido muy valiosa y que también en los comparativos que hicimos en las elecciones de 2018, pues nuestro margen de error también fue mínimo, ¿no? Entonces es por eso que ya en este año decidimos probarlo constantemente. Digo, tuviste el gráfico que presentamos hace 2 semanas donde veíamos el comportamiento de cómo iba bajando y cuál era la tendencia. Y resultó que incluso la tendencia que nosotros estábamos pronosticando frente a nuestro algoritmo, pues también resultó ser pues bastante certera. Ya. Una cosa también que me parece muy importante comentar, Ingrid, es que aquí no estamos hablando de cómo responde la persona a un estímulo eh, externo específico. Es decir, ustedes no están lanzando un mensaje y luego viendo a ver cómo reacciona la gente, sino que están midiendo la reacción frente a lo que está ocurriendo en el entorno natural de las personas. Así es. Y en el contexto de los diferentes temas, ¿no? Al final nosotros lo que hacemos es lanzar una escucha, ver lo que están diciendo en ese contexto, pero no hay una medición donde yo primero les haga una pregunta y vea cómo reaccionan. No, es una reacción a los sucesos
que están naturalmente en los medios digitales y que se van dando a través de lo que es la agenda pública, ¿no? O sea, todo lo que va sucediendo nosotros podemos medir en función de eso, cuál fue la actitud de la gente, cuál es la intención, el sentimiento y otras cuestiones que vienen en este algoritmo, por ejemplo. Ya. Ingrid, hablando de reacciones, ¿qué reacciones importantes han ustedes medido en estas últimas horas luego de que se dieran a conocer los resultados preliminares y las tendencias de voto en los diferentes estados de la República y a nivel federal? Pues mira, en función de las reacciones que hemos venido viendo, una de las cuestiones que vimos muy interesantes es cómo impactó, por ejemplo, la salida la proclamación anticipada de Samuel García y de Adrián de la Garza. En el caso de Adrián de la Garza tuvo un impacto positivo hacia el PRI en el momento de la medición del día de ayer. En el caso de Samuel García fue distinto. En el caso de Samuel García no le significó positivos, más bien le significaron negativos, comentarios de burla y además, pues, cuestionamientos de el por qué, entre comillas, un influencer iba a estar gobernando un estado, ¿no? Entonces, eso es alguna de las reacciones que pudimos ver y específicamente con Samuel García, el caso ha seguido incrementando la parte de los negativos hasta el día de hoy. Y bueno, ¿no? Esos dos casos son algunos de los que pudimos ver. Otro, por ejemplo, todo lo que se dijo por parte de Mario Delgado el día de ayer y hacia el principio del día de hoy todavía empujó los positivos hacia Morena. Después de traer durante prácticamente todo el día de ayer arriba de un 75-77% de negativos, cuando sale Mario Delgado hay una caída al 68% de negativos. Esto les ayudó, pero ya el día de hoy, que ya después podremos hacer una medición mucho más certera, ya el día de hoy vemos una reacción, como les decía, ¿no? Todo esto que acabo de platicar vino de Twitter. Ahora en Facebook lo que estamos viendo principalmente es este tren que le llamamos en contra de Morena, de cómo claramente hay una polarización, por ejemplo, en la Ciudad de México. Y que no es algo que solamente sucedió en la Ciudad de México, sino que a nivel nacional también hay se alcanza a ver una polarización, por lo menos hasta donde llegan los conteos, y esta reacción de la opinión pública, pues está siendo muy interesante, ¿no? Tanto las reacciones que hay de líderes de opinión, de figuras públicas en función de esa información y todos los pronósticos que se están haciendo hacia adelante de cómo le va a afectar esto a Claudia Sheinbaum en caso de que pues estuviera buscando ir por la presidencia en algún momento. Todas estas cuestiones que vienen alrededor ya las estamos viendo reflejadas ya no solo en Twitter, sino también en Facebook. Y en Facebook vemos que ya es un tema de opinión pública porque hay una cantidad impresionante de memes de la interpretación que le están dando al tema de la polarización. Mucho foco, por supuesto, en la Ciudad de México, porque, bueno, también significa una entidad, pues, con mucho volumen, ¿no? de personas y que también, pues, es muy representativo en el comportamiento que hay a nivel nacional. Oye, ese es un dato, ¿no? En el tema de la conversación en el ciberespacio, el meme. ¿Eso se mide? ¿Se puede medir? ¿Cómo se le hace para pulsar la parte del meme, que es todo un lenguaje nuevo comunicacional? Mira, los memes nosotros los medimos al igual que la actitud, ¿no? Para nosotros al final un meme es una publicación y esa publicación se puede medir en función de algo. O sea, yo puedo medir un meme en función del gobierno o puedo medir un meme en función de un candidato o en función de cómo les fue en las elecciones. O sea, al final para nosotros es un mensaje. Es sarcasmo, por supuesto, y normalmente caen del lado negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tiene sarcasmo, tiene sus toques irónicos, otras cuestiones que forman parte no solo
del lenguaje de las redes sociales y de Facebook sobre todo, sino que también forma parte de la complejidad de poder leer no solo el comportamiento de las redes sociales en general, sino el lenguaje del mexicano. Eso es algo que sí me gustaría puntualizar, y es que una de las cosas más complejas que logramos resolver con el algoritmo de actitud que tenemos es que sí podemos hacer una lectura del sarcasmo e incluso hacemos una lectura de estos memes en función, pues, de un stakeholder u otro, ¿no? Entonces, es muy complejo el lenguaje de los mexicanos en ese sentido, y por supuesto que el meme nos da una muy buena lectura, y además lo que nosotros nos dice es que ya que algo se convirtió en un meme es porque de verdad la opinión pública está metida en esa conversación. Le interesa, le llama la atención, está dispuesto a compartirlo abiertamente con sus amigos, y al final lo que te da el meme es una forma muy abierta y graciosa de poner tu postura frente a algo, ¿no? Entonces es muy interesante el meme en medios digitales. Oh, mira, esto último que acabas de decir me resulta muy interesante, yo lo había pensado. Es decir, en el meme hay todo menos indiferencia. Sí, exactamente. O estás a favor de algo o en contra de algo. O sea, en el meme te dice muchísimo de cómo la gente está reaccionando frente a un tema, y sobre todo que es opinión pública la que está reaccionando frente a un tema. Yeah. Porque lo siguen compartiendo, y además lo compartes con tu círculo cercano. O sea, estás dispuesto a poner una postura de manera, pues, graciosa o sarcástica de cuáles son tus preferencias frente a algo a través de un meme. Entonces, el que nosotros podamos leer eso, la verdad es que nos da muchísima información del comportamiento en medios digitales. Es por eso que te digo, pues, el tema es de la polarización en Ciudad de México. Empezó en Twitter como una noticia, ¿no? Como un conteo rápido, como los datos de cómo van estos conteos y cómo va la Ciudad de México, y luego se convirtió en un tema de opinión pública que le llamó mucho la atención a la opinión pública, y no solo a aquellos que viven en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, ¿no? Entonces es muy interesante ese análisis. Oye, Ingrid, pues de verdad, muy interesante. De verdad nos sentimos muy halagados de tenerte por acá siempre para que nos expliques este tema, porque pues estamos, como tú lo acabas de mencionar hace un momento, frente a una evolución en la forma en la cual se puede medir el ánimo de la ciudadanía con muy diversos propósitos, no solamente de carácter electoral, también pueden ser para lograr objetivos de construcción social, para difundir mensajes relevantes, para saber la eficacia comunicacional de una cierta estrategia gubernamental que es importante, como por ejemplo ahora que estamos en medio de la pandemia. Muy interesante, la verdad, y pues como cada 2 semanas, por aquí estaremos viéndonos el próximo lunes. Claro que sí. No, yo muy agradecida siempre con este espacio. Es un gusto platicar contigo y pues poder darles lo que es nuestra perspectiva. Muchas gracias. Ingrid Álvarez, directora de la unidad de consultoría de la empresa Metrix, especializada en la medición, la interpretación de la conversación digital que se da en las redes sociales, y que para este caso particular han desarrollado esta herramienta que mide el ánimo de las personas que interactúan a través de la red social Twitter, porque en esta los temas políticos se desarrollan mejor o con de una manera que permite medir mejor cómo se encuentra el ánimo de la ciudadanía. Es una red social con muchísimos usuarios en nuestro país y en el mundo, y con usuarios que tienen estas estratificaciones que ya nos ha explicado Ingrid en otros programas. Tiene que ver con opinión especializada, opinión pública, expertos en los temas y gente que en general acude a esta red con interés de obtener información precisa o para difundirla también. Gracias a las personas que se han hecho presentes acá en el chat.
Vane Villanarro, no estoy seguro de entender su mensaje, siempre agradecemos que se comuniquen con nosotros, pero pues no hemos hablado del PRI en este programa el día de hoy. Marta Rodríguez, que nos dice que si este algoritmo mide la ignorancia que existe en los coahuilenses, no, mide lo que la gente dice, ¿sí? Y mide, hace una proyección de cómo está el ánimo de las personas en el mundo real a partir de lo que ocurre en este mundo irreal de las redes sociales. Gracias a Sabas Martínez, que nos pregunta cuándo es la carrera del Día del Padre. No sé, la verdad, cuándo vaya a ser, pero le prometo que lo voy a averiguar y a ver, seguramente va a haber más de una, que van a organizar diferentes instancias. Gracias por su atención. Mañana estaremos por acá de vuelta en punto de las 8 de la noche, como cada noche de lunes a viernes. Hasta entonces, esperamos que esté usted bien y que se siga cuidando, porque recuerde que la pandemia todavía no se ha ido y necesitamos mantener las medidas de seguridad. Gracias por su atención. Buenas noches y hasta mañana.